Hay preguntas que son como llaves. La mayoría abren puertas a conversaciones sencillas, a recuerdos amables, a planes futuros. Pero hay otras, unas pocas, que son llaves maestras. No abren puertas, sino que derriban muros, exponiendo habitaciones secretas que no sabíamos que existían en las personas que creíamos conocer. La historia de hoy se centra en una de esas preguntas. Una frase tan simple y tan devastadora que desató un terremoto. Se titula Regresó de su viaje riendo, hasta que le pregunté, ¿y cómo está Pablo? No es solo el relato de una infidelidad, es la crónica de cómo una mujer recuperó su vida con 7 palabras. Prepárense para sentir el frío de la sospecha, el ardor de la traición y, finalmente, la innegable satisfacción de una verdad que sale a la luz de la forma más pública y contundente posible. Si alguna vez han intuido una mentira detrás de una sonrisa demasiado amplia, esta historia resonará en lo más profundo de su ser. Así que acomódense, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque la cena que están a punto de presenciar es una que nadie olvidará. La vida de Mariana se había convertido en una obra de arte cuidadosamente curada. Su casa en el corazón de la Condesa, con sus techos altos, pisos de madera y la luz que se filtraba a través de las jacarandas de la calle, era el lienzo. Sus 2 hijos, Mateo de 10 y Lucía de 7, eran los trazos vibrantes y llenos de vida. Y su esposo, Javier, era el marco dorado, el hombre que completaba la imagen de una felicidad perfecta. Llevaban 15 años juntos, desde que se habían conocido en la Facultad de Arquitectura. Ella, una talentosa diseñadora de interiores con un ojo para la belleza en los detalles. Él, un arquitecto carismático con una ambición que parecía capaz de construir rascacielos con la pura fuerza de su voluntad. Y lo había hecho. Su firma, Urbina Arquitectos, era una de las más cotizadas de la Ciudad de México, y su éxito les había proporcionado una vida de comodidades y privilegios que Mariana, aunque agradecida, nunca había buscado activamente. En los últimos 2 años, el éxito de Javier se había traducido en viajes. Constantes viajes de negocios. A Monterrey para supervisar un nuevo corporativo, a Guadalajara para una licitación, a Los Cabos para el diseño de un resort de lujo. Mariana, que había puesto en pausa su propia carrera para criar a sus hijos, lo entendía y lo apoyaba. Era el precio del éxito, se decía a sí misma, mientras se hacía cargo de las juntas escolares, las citas con el pediatra y las noches en que Lucía tenía pesadillas. Pero últimamente, un pequeño gusano de inquietud había comenzado a roer los bordes de su lienzo perfecto. Los viajes parecían más frecuentes, las llamadas por la noche más cortas. Javier se había vuelto un experto en el arte de la desconexión afectuosa, presente en cuerpo pero con la mente a kilómetros de distancia. Cuando estaba en casa, era el padre y esposo perfecto. Compraba regalos caros, organizaba cenas románticas, pero había una nueva opacidad en sus ojos, una barrera invisible que Mariana no lograba traspasar. El viaje a Playa del Carmen fue la gota que derramó el vaso de sus sospechas silenciosas. Es una convención de desarrollo turístico, mi amor. Importantísima, le había dicho una noche, mientras empacaba su maleta de diseñador. Voy con Pablo, el de la oficina de Monterrey. Serán 4 días de conferencias y networking. Aburridísimo, pero necesario para el negocio. Pablo. Mariana nunca lo había conocido en persona, pero había oído su nombre docenas de veces. Pablo, el genio de las finanzas. Pablo, el que cerraba los tratos más difíciles. Pablo era casi un personaje mítico, el compañero de fatigas de Javier en su conquista del mundo de la construcción. Cuídate mucho, Javi. Te vamos a extrañar, le había dicho Mariana, besándolo en la puerta, mientras Mateo y Lucía se aferraban a sus piernas. Sintió un frío inexplicable cuando la puerta se cerró. Los primeros 2 días fueron la rutina habitual. Mensajes de «Buenos días, mi amor». Una llamada rápida por la noche donde Javier sonaba cansado y se quejaba del calor y de lo largas que eran las ponencias. Mariana siguió con su vida, llevando a los niños al Parque México, ayudando a Mateo con su maqueta del sistema solar, tratando de ignorar esa sensación de desasosiego que no la abandonaba. La noche del tercer día, su teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de un número que no tenía registrado. El mensaje era de Sofía, su mejor amiga de la universidad, una fotógrafa que se había mudado a Cancún hacía 5 años. Hacía meses que no hablaban más allá de algún comentario en Instagram. El mensaje decía: Mariana, no sé cómo decirte esto. Estoy en Playa del Carmen cubriendo un evento en el Grand Hyatt. Te envío esto porque te quiero y mereces saber la verdad. Llámame cuando puedas. Debajo del texto, había 3 fotografías.
La primera era de Javier, de espaldas, caminando por la orilla de la playa al atardecer. No llevaba el traje de negocios que debería llevar en una convención aburridísima. Llevaba un pantalón de lino blanco y una guayabera. Su brazo rodeaba la cintura de una mujer alta, de cabello rubio y cuerpo escultural, que llevaba un vestido de playa que dejaba poco a la imaginación. La segunda foto era en la alberca del hotel. Javier y la misma mujer, riendo en un camastro, compartiendo una piña colada. La mano de Javier descansaba familiarmente sobre la pierna de ella. No había ni rastro de Pablo ni de ninguna convención. La tercera foto fue la que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Era una foto de ellos cenando en un restaurante con vista al mar. Estaban sentados muy juntos, la cabeza de la mujer reclinada sobre el hombro de Javier. Y él, su Javier, el padre de sus hijos, el hombre con el que había construido una vida, le estaba dando un beso en la frente, un beso lleno de una ternura íntima y devastadora. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. El mundo de Mariana, su hermosa y curada obra de arte, se hizo añicos. El sonido que escuchó no fue el del teléfono al caer, sino el de su propia vida fracturándose. Se quedó mirando un punto fijo en la pared, incapaz de respirar, de pensar. El gusano de la inquietud se había convertido en una serpiente venenosa que le había mordido el corazón. Javier no estaba en un viaje de negocios, estaba en una luna de miel. Y Pablo, el mítico compañero de trabajo, muy probablemente no existía. O si existía, desde luego no estaba en Playa del Carmen. La primera reacción de Mariana fue una ola de náuseas. Corrió al baño y vomitó, su cuerpo expulsando violentamente la mentira que había estado digiriendo durante meses, quizás años. Se apoyó en la pared fría, temblando, las lágrimas corriendo por su rostro, silenciosas y calientes. El dolor era tan agudo, tan físico, que sentía como si le hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia. 15 años, 2 hijos, una vida entera construida sobre lo que ahora parecía ser un castillo de arena. Recogió el teléfono del suelo, la pantalla milagrosamente intacta. Volvió a mirar las fotos, obligándose a absorber cada detalle. La sonrisa relajada de Javier, una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. La forma en que la mano de la mujer rubia jugaba con el cuello de la camisa de él. La intimidad casual de sus gestos. No era una aventura de una noche. Había una historia ahí, una familiaridad que gritaba traición. Su primer impulso fue llamarlo. Gritarle, exigirle una explicación, desatar sobre él toda la furia y el dolor que la consumían. Pero se detuvo. ¿Y qué? Él lo negaría. Diría que era un malentendido, que era una clienta, que Sofía estaba loca. Le mentiría, como le había estado mintiendo todo este tiempo. Y ella, al final, quedaría como la esposa histérica, la loca celosa. No, no le daría esa satisfacción. No le daría el poder de controlar la narrativa de su propia destrucción. Fue entonces cuando la abogada que nunca fue, la estratega que había diseñado cada rincón de su vida con una precisión meticulosa, comenzó a emerger de entre los escombros de la esposa traicionada. El dolor no desapareció, pero se enfrió. Se cristalizó en una resolución helada. Si su matrimonio era una farsa, no terminaría con un portazo en medio de la noche. Terminaría en sus propios términos, en un escenario de su elección, y con una audiencia. Llamó a su hermana menor, Daniela. Daniela era todo lo que Mariana no era. Impulsiva, directa y con un detector de mentiras incorporado que había desconfiado de Javier desde el primer día. Tiene la sonrisa demasiado perfecta, solía decir. La gente que sonríe tanto esconde algo. ¿Mariana? ¿Qué pasa? Son las 11 de la noche, respondió Daniela, su voz somnolienta. Mariana no pudo decir nada, solo sollozó. Un sollozo seco y desgarrado que alertó a Daniela de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Son los niños? ¿Están bien? Los niños están bien, logró decir Mariana. Es Javier. Me está engañando. Le contó lo de las fotos, la llamada de Sofía. Daniela escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Mariana terminó, la respuesta de su hermana no fue de sorpresa, sino de una rabia contenida. Ese infeliz. Lo sabía. Lo sabía. Voy para allá ahora mismo. Media hora después, Daniela estaba en su sala, abrazándola mientras Mariana lloraba todo lo que no había podido llorar antes. El llanto fue catártico. Una tormenta que limpió el shock inicial y dejó tras de sí una calma desoladora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Daniela pasándole un pañuelo. No lo sé, admitió Mariana. Una parte de mí quiere quemarle toda su ropa de diseñador y echar sus cenizas por el balcón. Me apunto, dijo Daniela con una sonrisa sombría.
Pero la otra parte, la inteligente, ¿qué dice? Mariana respiró hondo. La otra parte dice que necesito un plan. No quiero un divorcio escandaloso en los periódicos. No quiero que mis hijos sufran más de lo necesario. Pero tampoco quiero que él se salga con la suya. No quiero que reescriba la historia y me convierta en la villana. Quiero que la verdad salga a la luz. Pero quiero que salga de una forma que nadie pueda negar. Se quedaron en silencio, pensando. La mente de Mariana, entrenada para ver patrones y armonías, empezó a diseñar una escena, no con muebles y colores, sino con personas y emociones. «El domingo vuelve», dijo Mariana, como si pensara en voz alta. «Y el domingo por la noche es la cena en casa de mis padres, la cena mensual. Toda la familia va a estar ahí, mis papás, tú y sus padres también». Daniela la miró, empezando a entender. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «Oh, no. Eres brillante y diabólica. Me encanta». «Él llegará riendo», continuó Mariana, la escena formándose con una claridad aterradora en su mente. «Llegará bronceado, relajado, con regalos para todos, lleno de historias sobre la aburrida convención. Actuará como si nada. Y yo voy a actuar también. Seré la esposa feliz, la madre perfecta. Dejaré que se sienta cómodo, que se hunda en su propia mentira. Y entonces, en medio de la cena, cuando todos estén hablando de su maravilloso y exitoso viaje, le haré una simple pregunta. ¿Y cómo está Pablo?», susurró Daniela, sus ojos brillando de anticipación. «Exacto», confirmó Mariana. «Una pregunta inocente, una pregunta que solo una esposa que cree en su marido haría. Y veré su rostro. Y todos los demás lo verán también. No habrá gritos, no habrá acusaciones, solo una pregunta, y la verdad explotará en medio de la mesa». El plan era perfecto. Era cruel. Sí. Era teatral. Pero después de la traición que había sufrido, sentía que se merecía un poco de teatro. Se merecía recuperar el control. Se merecía que la verdad no fuera un secreto susurrado, sino una revelación ineludible. Pasó el día siguiente, el último del viaje de Javier, en una especie de limbo. Mantuvo la rutina por sus hijos. Los llevó al parque, les hizo de comer, les leyó un cuento antes de dormir. Cada acto de normalidad se sentía como una actuación en una obra de teatro macabra. Cuando Javier le envió un mensaje por la noche: «Última cena de trabajo, mi amor. Mañana por fin en casa. Te extraño». Sí, Mariana le respondió con un emoji de corazón, y sintió como si un pedazo de su alma se congelara. Estaba aprendiendo a mentir, a usar la misma moneda que él había usado para comprar su falsa felicidad. El domingo por la mañana fue la calma antes de la tormenta. Mariana se levantó temprano. Abrió las ventanas de su estudio de diseño, un espacio luminoso y lleno de plantas que había abandonado en los últimos años, demasiado ocupada siendo la señora de Urbina. El olor a trementina y a óleo le trajo una oleada de nostalgia por la mujer que había sido antes de Javier. Comenzó a limpiar, a ordenar sus pinceles, a estirar un lienzo en blanco. Fue un acto instintivo, una forma de preparar el terreno no solo para la confrontación, sino para la vida que vendría después. Javier aterrizó al mediodía. Mariana lo recogió en el aeropuerto, como siempre. Lo vio salir por la puerta de llegadas internacionales, bronceado, sonriente, con unas gafas de sol de marca ocultando sus ojos. Se veía radiante, reposado, como un hombre que acababa de pasar 4 días en el paraíso, no en un centro de convenciones. La abrazó, un abrazo que se sintió vacío, y le dio un beso que a Mariana le supo a ceniza. «Te extrañé tanto», mintió él. «Y yo a ti», mintió ella de vuelta. El viaje a casa fue una tortura. Javier hablaba sin parar de las ponencias larguísimas, de lo pesado que se había puesto Pablo con el tequila en la cena de clausura, de los contactos que había hecho. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de su engaño. Mariana conducía, asintiendo, sonriendo, haciendo las preguntas correctas. Se sentía como una espía en territorio enemigo. Al llegar a casa, los niños corrieron a recibirlo con gritos de alegría. Él los levantó en brazos, los llenó de besos, el perfecto padre devoto. Luego abrió su maleta y empezó a repartir los regalos. Para los niños, unas elaboradas artesanías mayas. Para Mariana, un bolso de lujo que costaba una fortuna. «Vi esto en la boutique del hotel y me acordé de ti», dijo. Era un soborno, un pago por su ceguera. Mariana lo aceptó con una sonrisa y un «gracias, mi amor, es precioso», mientras por dentro sentía ganas de arrojarlo por la ventana. Se prepararon para la cena familiar. Mariana eligió su vestido con el cuidado de un general eligiendo su uniforme para la batalla. Un vestido simple, de color azul marino,
elegante pero sobrio. No quería parecer ni una víctima ni una vengadora. Quería parecer normal. Javier se puso una camisa de lino, la misma que llevaba en la foto de la playa. Notó Mariana con una punzada de humor negro. La ironía era casi poética. La casa de sus padres en Coyoacán era el escenario perfecto, un lugar de tradiciones, de recuerdos, de verdades familiares. Al llegar, el aroma de la cochinita pibil que su madre, Isabel, había preparado llenaba el aire. Su padre, Arturo, un hombre de pocas palabras y una profunda integridad, los recibió con un abrazo. Daniela le dedicó a Mariana una mirada que era una mezcla de apoyo y anticipación. Los padres de Javier, Enrique y Carmen, ya estaban allí. Eran personas agradables, aunque un poco deslumbradas por el éxito de su hijo, siempre dispuestos a escuchar sus hazañas. La primera hora transcurrió con una normalidad casi insoportable. Bebieron margaritas en el patio, los niños correteaban por el jardín, los adultos charlaban. Javier era el centro de atención, como siempre. Relataba anécdotas de su viaje, imitando la voz de un conferencista alemán, haciendo reír a todos. Mariana lo observaba, fascinada y asqueada por su capacidad para la actuación. Parecía tan natural, tan despreocupado. No había ni un atisbo de culpa en su rostro. Se sentaron a la mesa. La conversación continuó, animada. El padre de Javier levantó su copa. «Un brindis por mi hijo, por su trabajo duro, por traer el pan a la mesa. ¡Salud por Javi!». Todos brindaron. Mariana levantó su copa. Sus ojos se encontraron con los de Javier por encima del borde de cristal. Le sonrió. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa de suficiencia, de un hombre que lo tiene todo bajo control. Ese fue el momento. Supo que era la hora. Dejó su copa en la mesa con un suave clic que pareció resonar en la conversación. Un pequeño silencio se hizo a su alrededor. Todos la miraron. «Qué bien que el viaje fue tan productivo, mi amor», dijo. Su voz sonaba tranquila, casi casual. «Me alegro mucho de que fueras con alguien de confianza. Siempre me dejas más tranquila cuando vas con él». Javier asintió, complacido. «Claro, mi vida. Pablo es el mejor. Un profesional de primera». Mariana inclinó la cabeza. Su expresión era de pura y simple curiosidad. Dejó caer la pregunta en medio de la mesa como una gota de veneno en un vaso de agua. «¿Y cómo está Pablo?». El efecto no fue instantáneo. Fue un proceso en cámara lenta. Primero, la sonrisa de Javier se congeló. No desapareció. Simplemente se quedó fija, como una máscara de yeso. Luego, el color comenzó a drenarse de su rostro bronceado, dejando un tono pálido y enfermizo. Sus ojos, que segundos antes brillaban de autocomplacencia, se abrieron con un pánico puro y animal. Tragó saliva, y el sonido fue audible en el silencio repentino que había caído sobre la mesa. Nadie más entendió al principio. Su madre la miró, confundida. Su suegro frunció el ceño. «¿Pablo? ¿Quién es Pablo?», preguntó Carmen, la madre de Javier. «El compañero de viaje de Javi, mamá». «¿El de la oficina de Monterrey?», respondió Daniela, su voz goteando una ironía tan fina que solo Mariana pudo detectarla. Pero Javier sabía. Javier entendía perfectamente la dimensión cataclísmica de esa simple pregunta, porque en esa pregunta estaba implícita la respuesta. «Yo sé que Pablo no estaba allí. Yo sé dónde estabas. ¿Y con quién?». Su cerebro, tan rápido para los negocios y las mentiras, se quedó en cortocircuito, buscando una respuesta, una salida, y no encontrando ninguna. «Pablo», balbució, su voz un hilo irreconocible. «Él está bien, cansado, como yo, mucho trabajo». La mentira salió débil, sin convicción. Era el último estertor de un hombre atrapado. Mariana no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Simplemente lo miró. Una mirada tranquila, sin odio, casi clínica. Una mirada que decía «jaque mate». Y entonces, los demás empezaron a entender. Vieron el pánico desnudo en el rostro de Javier. Vieron la calma aterradora en el de Mariana. Vieron la mirada de Daniela, que era un epitafio. La atmósfera en la mesa cambió. El calor de la cena familiar se evaporó, reemplazado por un frío polar. Arturo, el padre de Mariana, un hombre que rara vez levantaba la voz, dejó sus cubiertos a un lado con una precisión deliberada. Miró a Javier, y en sus ojos no había ira, sino un profundo y absoluto desprecio. «Creo que la cena ha terminado», dijo con una voz grave que no admitía réplica. «Javier, me gustaría que te fueras de mi casa. Ahora». Carmen, la madre de Javier, finalmente reaccionó, su instinto maternal superando su confusión. «Arturo, por favor. ¿Qué son estas formas? Es solo una pregunta.
¿De qué va todo esto? Fue Mariana quien respondió, su voz todavía tranquila, pero ahora cargada con el peso de la verdad. Va de que Javier no estaba con ningún Pablo en Playa del Carmen, Carmen. Estaba con una mujer rubia en el Grand Hyatt. Tengo las fotos para demostrarlo, si es que la cara de tu hijo no es prueba suficiente. La revelación cayó sobre la mesa como una granada. Carmen se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de horror. Enrique, su esposo, miró a su hijo como si nunca lo hubiera visto antes. Javier se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¡Esto es ridículo! ¡Es una locura! Mariana, no sé de qué estás hablando. Tu amiga Sofía siempre me ha odiado. Seguro que te inventó todo. ¿Así que ahora la culpa es de Sofía?», preguntó Mariana, levantando una ceja. «No, Javier. La única persona culpable en esta mesa eres tú. Pensaste que era estúpida. Pensaste que podías llegar aquí con tu bronceado y tus regalos caros y seguir mintiéndome en la cara. Pero se te acabó el teatro. La función terminó». Se levantó. Su calma era un muro contra el que la histeria de Javier se estrellaba. «Ve a la casa, empaca tus cosas. No quiero que estés ahí cuando vuelva con los niños. Tienes 2 horas. Después de eso, cambiaré las cerraduras». Se giró hacia sus hijos, que habían observado la escena con los ojos muy abiertos, asustados por la tensión que no entendían del todo. Les sonrió, una sonrisa tranquilizadora que le costó todas sus fuerzas. «Vamos, mis amores». La abuela nos guardó postre en la cocina. Tomó a sus hijos de la mano y los guió fuera del comedor, dejando atrás a un hombre destrozado, a una familia rota y el eco de 7 palabras que lo habían cambiado todo para siempre. No miró atrás. La obra de arte que había sido su vida estaba en ruinas. Sí, pero por primera vez en mucho tiempo, sostenía un lienzo en blanco en sus manos, y estaba lista para empezar a pintar de nuevo, esta vez, sola. La salida de Mariana del comedor fue como el final de un acto. Dejó tras de sí un escenario cargado de un silencio denso y de emociones a punto de estallar. En la cocina, mientras les servía a sus hijos un trozo de flan napolitano que no probarían, podía oír los murmullos que se elevaban desde la otra habitación, la voz histérica de Javier, la de su madre tratando de defenderlo, y la de su propio padre, grave y cortante. «Mamá, ¿papá está en problemas?», preguntó Mateo, su rostro infantil demasiado serio para su edad. Mariana se agachó para quedar a su altura. «Papá cometió un error muy grande, mi amor. Uno que nos ha hecho mucho daño. Y ahora tiene que afrontar las consecuencias. No iba a mentirles. No más mentiras en esa familia, pero tampoco iba a cargarlos con detalles sórdidos. Lo más importante es que sepan que mamá los ama más que a nada en el mundo, y que siempre, siempre vamos a estar bien». Mientras tanto, en el comedor, el drama alcanzaba su punto álgido. «No puedes hacerme esto, Mariana no puede hacerme esto», gritaba Javier. «No a una persona en particular, sino al universo. Después de todo lo que he hecho por ella, por esta familia». «¿Qué has hecho tú, Javier?», le interrumpió Arturo, el padre de Mariana. Su voz era un látigo. «Has construido una vida sobre la mentira. Has humillado a mi hija. Has faltado al respeto a esta casa y a todos los que estamos en ella. Lo que Mariana ha hecho no es un capricho, es un acto de dignidad. Algo que a ti, al parecer, te falta». Enrique y Carmen, los padres de Javier, intentaron defenderlo, hablando de errores, de tentaciones, de la presión del trabajo, pero sus palabras sonaban huecas, patéticas. La evidencia era innegable, y estaba grabada en el rostro desencajado de su hijo. La confrontación terminó con Javier saliendo de la casa, dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Cuando Mariana y los niños volvieron a casa 2 horas más tarde, el apartamento estaba en silencio. En el dormitorio principal, el armario de Javier estaba abierto y medio vacío. Sobre la cama había una nota. «Tenemos que hablar», decía. Mariana arrugó el papel y lo tiró a la basura. No había nada más que hablar. Él había tenido su oportunidad de hablar, de decir la verdad, y en su lugar, había elegido tejer una red de mentiras. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de dolor y liberación. El dolor venía en oleadas, en los momentos más inesperados, al ver su lado de la cama vacío, al encontrar una de sus corbatas olvidada en un cajón, al ver la tristeza en los ojos de sus hijos. Pero la liberación era una corriente subterránea constante. La liberación de la sospecha, de la ansiedad, de la sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Por primera vez en años, Mariana sentía que podía respirar. Contrató a una de las mejores abogadas de divorcio de la ciudad. Javier intentó pelear. Amenazó con llevarse la mitad de todo. Pero la evidencia de su infidelidad,
documentada y presentada fríamente por la abogada de Mariana, y el testimonio de varias personas sobre su comportamiento errático, lo dejaron con pocas opciones. El divorcio fue rápido y sorprendentemente limpio. Javier, enfrentado a un escándalo público que podía dañar su negocio, aceptó los términos. Mariana se quedaba con la casa, la custodia completa de los niños y una pensión generosa. Pero la mayor victoria de Mariana no fue en los tribunales. Fue en su estudio. Volvió a pintar. Al principio, sus lienzos eran oscuros, caóticos, una explosión de la rabia y el dolor que había mantenido reprimidos. Pero poco a poco, los colores comenzaron a volver. Pintaba de noche, cuando los niños dormían, y encontraba en el arte una forma de procesar su nueva realidad, de reconstruirse. 6 meses después del divorcio, Daniela la convenció de hacer una pequeña exposición en una galería de la colonia Roma. Mariana dudaba, se sentía expuesta, pero su hermana insistió. El mundo necesita ver esto, necesita ver que no solo sobreviviste, floreciste. La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Amigos, familiares e incluso algunos críticos de arte que habían oído hablar de su trabajo. Sus cuadros colgaban en las paredes blancas, una crónica visual de su viaje desde la oscuridad hacia la luz. El último cuadro de la serie era un autorretrato. No era un rostro triste ni desafiante. Era un rostro sereno, con una mirada clara y directa. En el fondo, apenas visible, había un lienzo en blanco. Mientras recibía las felicitaciones, vio a un hombre parado al fondo de la sala, mirando su autorretrato con una intensidad que la intrigó. Era un hombre de su edad, con una mirada amable y un aire de tranquilidad. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió. «Tu trabajo es extraordinario», le dijo, acercándose. «¿Hay tanta verdad en él?» «Gracias», respondió Mariana, sintiendo un rubor que la sorprendió. «Ha sido un proceso. Me llamo Andrés», se presentó. «Soy galerista, y me encantaría hablar contigo sobre la posibilidad de representar tu obra». Esa noche, mientras cerraba la galería con Daniela, Mariana se sentía diferente. La conversación con Andrés había sido más que profesional. Habían hablado de arte, de la vida, de la belleza en las imperfecciones. Por primera vez desde la traición de Javier, sintió una chispa de posibilidad. La idea de que podía haber un capítulo en su vida que no estuviera definido por el pasado. La vida de Mariana no se convirtió en un cuento de hadas de la noche a la mañana. Hubo días difíciles, conversaciones complicadas con sus hijos, momentos de soledad. Pero había encontrado un nuevo centro, una nueva fuerza. Su relación con Andrés se convirtió en una amistad, y con el tiempo, en algo más, algo construido sobre la honestidad y el respeto mutuo. Su carrera como artista despegó, y encontró una nueva voz, una nueva forma de conectar con el mundo. Un año después de aquella fatídica cena, Mariana estaba en su estudio, preparando una nueva exposición. Sus hijos jugaban en el suelo, dibujando. El sol de la tarde entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada. Sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó. «¿Mariana?» La voz al otro lado era la de Javier. Sonaba diferente, más delgada, sin su habitual arrogancia. «Sí, Javier, ¿qué quieres?» «Yo solo quería pedirte perdón. De verdad, fui un idiota, un cobarde. Lo perdí todo, y lo peor es que sé que fue mi culpa. Sé que es tarde, pero lo siento». Mariana escuchó sus palabras. Esperaba sentir rabia, o quizás satisfacción, pero no sintió nada de eso. Sintió una especie de paz distante. «Acepto tus disculpas, Javier, por mí y por mis hijos. Te deseo que encuentres tu camino». Colgó el teléfono. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Vio a una mujer que no era la misma que había sido un año atrás. Era más fuerte, quizás con algunas cicatrices más, pero infinitamente más real. Se dio cuenta de que la pregunta «¿Y cómo está Pablo?» no había sido el final de su vida. Había sido el principio, el verdadero principio, y el lienzo que tenía delante estaba lleno de posibilidades.